Vaso de Cristal, hemos viajado por un momento al Valle del Mantaro, al centro del país, con los violines, el saxo, la guitarra, los teclados, con los bordones del Perú, y estamos con Máximo Barraza. Máximo, bienvenido, muchas gracias por visitarnos nuevamente. Pepe, para mí es un honor y un gusto conversar contigo en este espacio tan importante que es Andina 36 del Perú para el mundo, 36 años en el espacio musical y la noticia, por supuesto. Venimos porque traemos saludos, cariños, sobre todo de la música andina. Y eso es para nosotros es muy importante, cultivar y sobre todo presentar en diferentes lugares nuestra música andina, no solamente de Ayacucho, de Huancayo, de Ancash, de todas partes, porque recuerdo mucho cuando estuvimos en el extranjero, nos decían, Máximo, ¿qué es lo que identifica al Perú? Decía yo, aparte del himno nacional, el cóndor pasa, y nos decían, el cóndor pasa viene a ser el segundo himno del Perú, y para nosotros es un orgullo eso. Qué bueno. Máximo ha estado viajando por Europa muchas veces, ha recorrido todo el país con los bordones del Perú, y tenemos doble motivo. En primer lugar viene nuestra amiga Karen Enríquez, que celebra 20 años de trayectoria, ¿no? Este domingo 11. Este domingo 11 va a estar en el Coliseo Puno. Así es. ¿Van a acompañarla a ustedes? Vamos a estar nosotros, y yo quiero felicitar a Karen Enríquez, una joven valor muy importante para el folclore andino. Ella va a cumplir aniversario, por supuesto, y el domingo 11 estaremos en el Club Puno, y cordialmente quiero invitarles en forma personal y a nombre de Karen Enríquez. Perfecto. Mira, es importante, justo hablábamos con Silverio Andrade, y él ha formado muchos músicos de provincia, pero también de Lima. Karen es una cantante nacida en Lima. Hay nuevos talentos que están surgiendo, hijos de inmigrantes, ya son nacidos en Lima, ¿no? Claro, alguien dijo, Lima está poblado de 70-80% de provincianos. Por supuesto, los hijos nietos vienen a ser ya limeños, pero el corazón que tiene corazón andino, corazón sobre todo que defiende nuestra música andina, y por ende los jóvenes valores talentosos hoy por hoy están súper preparados para afrontar, para presentar eventos, y nosotros tenemos que felicitar. ¿Nos pueden regalar otra pieza más? Por supuesto, en la guitarra de Julio Arango, está Julio Arango. Rafael, y está aquí, ¿tu nombre?
Paul Blancas. Con Paul. Entonces Director de una hermosa orquesta, famosa orquesta Paul Blancas. Adelante, maestro Julio. Sí, se nos puede. Amigos, estamos con los Bordones del Perú, con Máximo Barraza, él es director de este conjunto y violinista. Este mes, Máximo, es muy importante por los carnavales. Todos los pueblos andinos están celebrando, empiezan a celebrar los carnavales y los músicos tienen, gracias a Dios, mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, es verdad, porque cada llamada que tenemos siempre nos dice Máximo, queremos para el mes de febrero, por ejemplo, 10, 11 de febrero, que son los carnavales en provincia, se festeja a lo grande, empieza el sábado, termina el miércoles, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que cada año, un 24 de febrero, festejamos mi aniversario, que voy a cumplir 44 años de trayectoria. 44 años. Sí, y quiero invitarte a ti también para el próximo sábado 24. ¿Dónde lo vas a celebrar? En el Club Departamental Apurímac, que queda en la Avenida Brasil 259 Jesús María, frente a la Iglesia María Auxiliadora, a 1,5 cuadras de la Plaza Bolognesi. Y esto va a ser a lo grande porque estará Amanda Portales, estará el maestro Edwin Montoya junto con Rodolfo Gaitán Castro, Roxana Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, estará Azucena Cantarina, Angélica María, Julia Illanes y Ronald Contreras el próximo sábado 24 de febrero en el Club Departamental Apurímac. Y todos van a estar acompañados con los Bordones del Perú. 44 años de trayectoria. ¿Y qué te parece si nos despedimos con algo alegre, más sí, cómo no. Porque Son Joya es más más de corazón, más de corazón, ¿no? Sí. Guaylas, con el maestro Blancas. Puede ser un Guaylas. Un Guaylas, claro. Guaylas, zapatear un rato. Listo. ¿No? Entonces nos vamos a ritmo de Guaylas, magníficamente peruano. Re, ya. En una canción en re. A ver, vamos a ver.
Agradecemos a los Bordones del Perú. Ellos van a acompañar este 11 de febrero en el 20 aniversario de Karen Enríquez en el Coliseo Puno y el 24 de febrero en el aniversario de su director Máximo Barraza en el Club Apurímac. Ya saben, amigos, nos vemos la próxima semana aquí en Magníficamente Peruanos a la 1 de la tarde como siempre. Buen fin de semana para todos ustedes.